1:24 ya estaba hablando con una ginecóloga que tenemos maravillosa hoy en nuestro plató, doña Margarita Serrano. Y estábamos hablando pues de lo bien que se conserva, ¿verdad que sí? Y es que es importante, ¿verdad? Para conservarse bien y para tener una buena salud. Ustedes, señoras que nos ven cada día, visitar y acudir periódicamente al ginecólogo. Margarita, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que no solamente es acudir al ginecólogo, sino tener una buena salud. O sea, la prevención no es la que te da la salud, sino el saber cómo prevenirla. O sea, yo en este momento quiero llamar la atención a todas las personas que me están escuchando, porque voy a hablar de un tema que es cómo conservar el mayor tesoro que tenemos. Dejemos ese tema ahí para que la gente vaya llamándonos, ¿verdad que sí? 925 28 87 91. Ustedes pueden marcar ese número para consultar a nuestra psicóloga Margarita Serrano. Además que la pueden encontrar en la calle Reino Unido, número 7, que tiene su consulta allí, ¿verdad que sí, Margarita? Sí. Hablamos de un tema que a mí me preocupa y que yo leía cifras no alarmantes, pero preocupantes. Por ejemplo, el cáncer de endometrio afecta a mujeres con edades comprendidas a partir de los 45, 65 años. Tenemos esa horquilla ahí. La edad más frecuente de aparición del cáncer de endometrio es entre los 50 y 60 años. Después de la menopausia. Después de la menopausia. Antes de la menopausia, antes de los 40 años es muy raro, y en la premenopausia es un 20% de los cánceres, pero lo más frecuente es en ese lapso de tiempo y luego hasta que la persona llega a la ancianidad. Siempre ese cáncer de endometrio va a estar presente y es muy importante saber cómo prevenirlo, qué cosas están presentes y que la persona tiene que tener, la mujer tiene que tener en cuenta para saber cómo ese cáncer se puede detectar a tiempo, porque además el cáncer de endometrio, que es el primer cáncer ginecológico, o sea, el más frecuente, ese cáncer, cuando se diagnostica bastante precozmente, se cura casi en el 90%. ¿Y cómo podemos detectarlo? ¿En una revisión? En una revisión, vamos a ver, hay aspectos muy importantes, quizás estamos en un momento en que, como hay esta crisis económica, no disponemos de tanta frecuencia de acudir al ginecólogo como debería ser. Entonces, un aspecto importantísimo es que después de la menopausia habría que hacer un control ecográfico para ver cómo está el endometrio, que luego si quieres explicamos un poco qué es esto del endometrio. Vamos a explicar qué es el endometrio, porque todos hemos escuchado hablar del endometrio, hablamos del útero, la sopa de falopio, pero ¿qué es el endometrio concretamente? A ver, una mujer cuando tiene la menstruación, lo que expulsa con la menstruación es el endometrio. El endometrio es como una especie de llanto que tiene la naturaleza porque la mujer no se queda embarazada. Es un poco, ¡qué bien descrito! Sí. Entonces, es una especie de llanto, ¿verdad? Sí, se descama todo porque cuando una persona se embaraza aparecen unas hormonas que produce el ovario, que se llama progesterona, y esas hormonas son las que mantienen el endometrio sin expulsarse. Entonces ahí, en ese tejido, es donde anida el nuevo ser. Anida, es una pena no traer una diapositiva de cómo se va gestando, porque es algo impresionante, de bonito y de complejo y de exacto. Además. Y ese endometrio va creciendo en ese momento, ¿no? No, ese endometrio no se descama, anida al nuevo ser y no desaparece porque está sujeto por las hormonas que produce el ovario. Cuando la mujer no se embaraza, ese endometrio no tiene un soporte hormonal que lo mantenga y entonces se expulsa y es cuando se tiene la menstruación, que es mezcla de vasos sanguíneos con tejido endometrial, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Y porque hay unas menstruaciones que son, por ejemplo, más intensas en algunas mujeres que otras. ¿Tiene que ver con el endometrio? Sí, no, tiene que ver con los ovarios, con el ovario. Los ovarios, o sea, normalmente el que da la pauta de descamación endometrial es la cantidad de hormonas que van a producir los ovarios. Entonces, cuando hay un exceso de estrógenos, o sea, el ovario, claro, esto es un poco complicado para las personas que nos están viendo, porque habría que estudiar un poco la anatomía, pero para entender, porque es fundamental que comprendamos las cosas para poder aplicarlas. Claro, o sea, que sí. Que comprender para tú poder decir, pues cómo lo justo, etcétera. Claro, muchas madres que nos ven dirán, pues por ejemplo, yo tengo unas reglas muy abundantes, o mi hija empezó con unas reglas muy abundantes. ¿Eso es preocupante, tener una regla abundante? Si ella misma ha tenido esas reglas abundantes, no es preocupante. Pero si tiene reglas de cantidad normal para ella y de pronto empieza a tener reglas abundantes, habría que
investigar. ¿Qué podría pasar ahí? Claro, podría pasar pues, que tenga un quiste en un ovario, que podría tener, es muy raro que tenga una hiperplasia, que es otra patología, aunque sea benigna, pero siempre hay que investigar, porque hoy día estamos viendo cada vez con más frecuencia patologías en gente joven, quizás mucho influenciado porque comemos mal. La alimentación es excesiva en grasas y entonces ese exceso de grasas puede condicionar un desajuste en la producción de hormonas. Por eso la educación es importante. Nosotros en el Centro de Análisis Femenino, yo soy directora médica de él, llevamos más de 20 años intentando educar. Yo antes de entrar aquí dije, lo que quiero con esta entrevista es educar, para que la persona adquiera mejor salud. No es la medicina, tenemos una fe absoluta y ciega en los medicamentos. Y hay veces que no, el medicamento lo tomas cuando no te queda otro remedio y además saber que ese medicamento produce efectos secundarios. Pero si tú desde pequeñito te han ido adecuando, te han ido diciendo cómo tenías que comportarte, qué cantidad de comida tenías que comer, cómo tenías que psicológicamente llevarte a lo largo de la vida, claro, eso es idílico, pero sería lo ideal. Y hoy día, me decía el profesor Fuster, estamos asistiendo a un cambio en nuestra sociedad y necesitamos cambiar también la forma de enfocar la medicina. Hipócrates, que es como el padre de la medicina, decía: la primera escalera de la salud es la educación. La educación. Y la educación es importante y sus llamadas también, ya lo saben. Tienen el privilegio de tener a una de las mejores ginecólogas que tenemos en la provincia de Toledo, la doctora Margarita Serrano. Llámenos por teléfono 925 28 87 91. Seguramente que ustedes tendrán esa consulta que a veces no nos atrevemos a hacer, pero que hoy la pueden hacer, además que se la va a contar de primera mano nuestra ginecóloga. 925 28 87 91. Ya no existe tanto miedo, ¿verdad?, de acudir al ginecólogo, pero a veces sí que pasa a mujeres ese sangrado extraño que ocultamos. Ha pasado. Claro, y que luego después ha provocado un cáncer que estaba exacto. ahí porque la mujer no ha acudido al médico Claro. cuando debía. Es una pregunta muy importante, porque la mujer posmenopáusica, cuando tiene un sangrado, no puede decir, es que me ha venido la regla otra vez. No. Siempre en los protocolos de ginecología, un sangrado posmenopáusico, hay que descartar un cáncer de endometrio. Entonces no es tan grave acudir al ginecólogo si uno se queda con el miedo puesto de que o no le da importancia por desconocimiento. Entonces ese cáncer que podría ser detectado a tiempo, aplicarle la terapia, operar o lo que esté indicado, o incluso un tratamiento a veces hormonal con progesterona, eso podría fácilmente curarse. Vamos a recibir una llamada, si le parece, doctora. Pilar, qué interesante todo lo que nos está contando Margarita. Pilar, muy buenos días. Hola, buenos días. Desde Torrijos. Desde Torrijos, sí. ¿Cuál es su consulta? Mira, pues quería preguntarla que tengo 47 años y estoy con la premenopausia. ¿Tan joven? Y he empezado con la píldora 6 meses y ya no me baja. Quería consultarla si es muy pronto o tengo que esperar o cómo. Un detalle solo, ¿qué píldora está usted tomando? ¿La píldora anticonceptiva o qué píldora está tomando? La píldora para que me baje la regla. Si no le baja, tiene usted que volver a acudir al ginecólogo para comprobar que efectivamente ese endometrio está en buenas condiciones o que le hagan un estudio hormonal para ver si ya usted no produce hormonas y entonces, aunque tome usted progesterona, que es la hormona que obliga a que te baje la regla, si usted no tiene producción de endometrio no puede bajarle. Pero si lo está tomando y no le baja, es necesario que acuda usted a que la revisen para hacer una ecografía y una analítica hormonal. Sí, ya me la han hecho y me mandaron los 6 meses con la píldora y ahora ya he terminado y no me baja. Pues entonces deje de tomarla y acuda otra vez para que haga un estudio ecográfico y otro estudio hormonal nuevamente. Sí. Porque dése cuenta que las hormonas van cambiando, o sea, el ciclo menstrual de la mujer, que es un ciclo mensual, las hormonas que produces al comienzo de cuando ya se ha acabado con la menstruación no son igual que las hormonas que estás produciendo al final de la menstruación. Y luego, de un mes para otro, tu cuerpo puede haber dejado de producir.
Entonces, ante este dato no queda otro remedio que volver a revisar el tratamiento que te han puesto y controlar tu aparato genital interno con una ecografía. Vale. No sé si habrá quedado claro. Gracias. Sí, yo creo que muy claro. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias. Gracias, que tenga buen día. Ya pueden ustedes seguir llamando, su consulta está abierta, ya lo saben, 925 28 87 91. Es el mismo teléfono que ha marcado nuestra amiga Teresa. Muy buenos días, Teresa, desde Malagón, en Ciudad Real. Hola, buenos días. Mira, yo quería consultarle a la doctora que tengo 48 años y sobre los 46 ya empecé con trastornos. Y ahora llevo como 5 o 6 meses sin la regla. Y me gustaría preguntarle, pues, si tengo que hacerme algún tipo de pruebas o alguna cosilla, porque estoy totalmente que... Se lo dije a mi médico y dijo, bueno, pues sí, es normal. Bueno, sí, es normal, pero precisamente en la etapa de la perimenopausia es cuando más controles se deben hacer la mujer, porque es una época de desequilibrio hormonal. Si hace menos de un año que te han hecho un control, no necesitas. Espérate un momento, porque estás en un momento de desajuste hormonal que es un poco normal. Ajá. Pero es importante saber también que cuando tú estás con etapas de amenorrea, es decir, que no produces hormonas, eso indica que tus ovarios no funcionan. Ajá. Tienes que saber si tienes antecedentes familiares de osteoporosis. Deberían hacerte un estudio de densitometría ósea. Ajá. ¿Por qué? Porque la osteoporosis no se previene solo cuando uno ya empieza con la menopausia. Menopausia es cuando a partir de los 50 años llevas medio año sin menstruación o antes de los 50 un año sin menstruación. Pero ¿qué ocurre? Que si tienes antecedentes familiares de osteoporosis, deberías de solicitar o de comentar con tu ginecólogo a ver si puede completarte la prevención de todos los problemas que aparecen en la menopausia. Ajá. Uno de ellos es la osteoporosis. Una tía mía sí tiene, una tía mía. ¿Y con qué años tu tía? Pues a lo mejor con 60 Bueno, o 55 años empezaría así. Joven. ¿Y tu madre? Mi madre no, de momento no. Ya. No. Bueno, y tú eres una mujer que hace ejercicio. Mucho. Bueno, entonces y ahora me cuesta conservar un montón el peso, madre mía. Ya. Quizás te mueves menos. No, que va, todo lo contrario. Ahora me muevo mucho más, porque encima tengo una hernia discal y entonces hago pilates, voy a andar. Ahora he empezado a hacer natación porque he dejado de fumar, que fumaba. Bueno. Hay que apuntar, ¿verdad?, esa prueba médica que decía la doctora, porque además ella es ese antecedente, pues más... Sí, exacto. Más importante hacérsela, amiga. Entonces se lo digo a mi médico que me mande para que me haga una... Bueno, Eso es. yo creo que le puedes no decirle que te mande, sino comentar. Sugerírselo, que ¿verdad que sí? Exacto. Sugerírselo. Sugerírselo. Muchísimas gracias. Venga, Un besito, luego. hasta luego. Nos vamos hasta Albacete con Paqui. Buenos días, Paqui. Hola, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Pues mira, quería consultarle a la doctora que hace como 2 años me hice una mamografía. Entonces me dijeron que tenía exceso de calcio. Entonces, bueno, que no era peligroso ni preocupante. Me mandaron al médico de familia el informe y dijo que bueno, que no me preocupase, que eso se pasaría y que no tenía medicamento ni nada. Pero bueno, ya hace un tiempo pues que a veces noto como cuando nos va a venir la regla, como unas durezas a la parte izquierda, una sensación rara y me preocupa. A ver qué responde nuestra experta, nuestra ginecóloga. A ver, mira, una cosa, yo creo que no te has enterado bien porque en la mamografía, lo que sí, o sea, a raíz de la mamografía es cuando le dijeron a usted que tenía exceso de calcio, ¿no? Sí. Entonces, no, lo que le han dicho a usted es que tiene unas calcificaciones en la mama que no tienen nada que ver con el calcio de la sangre. Esos son depósitos... Sí, lo entiendo que corresponde a la mama. A la mama. Entonces, eso es cuando son unas calcificaciones microscópicas y agrupadas de una forma determinada, son sospechosas de cáncer de mama. Pero
cuando son calcificaciones dispersas y a usted no le han dicho nada de repetir la mamografía, son típicas de los restos de haber dado la lactancia, etcétera. No tiene mayor importancia. Y eso no quiere decir que usted no tenga que tomar calcio y vitamina D, porque paradójicamente en España, que somos un sitio de sol, cuando hacemos una determinación de vitamina D a las mujeres estamos carentes en vitamina D. Y es debido a que nos ponemos muchas cremas cuando tomamos el sol. Y no dejamos pasar realmente la vitamina D, y entonces, claro, hay más riesgo de osteoporosis. Pues qué buen consejo, amiga Paqui, muchísimas gracias. Doctora, nos quedamos con esa frase de la prevención, ¿verdad? Los medicamentos están muy bien, pero si no prevenimos no podemos luego después curar. Y sobre todo, me ha encantado cómo ha descrito, ¿verdad?, el periodo de la menstruación con ese llanto del útero que se produce cuando no hay un embarazo. Margarita, tenemos muchísimo que hablar de ginecología, así que la vamos a invitar otro día que se venga. Ha sido un placer tenerla. Es una de las ginecólogas más expertas que tenemos en la provincia de Toledo. A ustedes les agradezco muchísimo que hayan pasado la mañana con nosotros. Ya saben, les dejamos con los consejos de nuestro Cuenta Kilómetros diario. Y después las noticias de Castilla-La Mancha a las 2. Ha sido un placer tenerles, como siempre, cada día. Les esperamos mañana. Hasta mañana.